Capítulo 6. Se desarrolló otra velada incómoda. Lord Hauxton intentó mantener una charla pero recibió poca o ninguna respuesta de Dominica y de su sobrino. Dominica hizo el esfuerzo pero le resultaba imposible hablar y sonreír mientras luchaba por no estremecerse cada vez que miraba a Gerald. Sin embargo, parecía que Lord Hauxton no se percataba de la nula aceptación a sus amenas palabras, ni de que Gerald había consumido gran cantidad de whisky antes de regresar ya vestido para la cena. Durante la comida bebió la fresca limonada que se preparó para Dominica, pero cuando se apartó unos minutos una vez que terminaron, ella estaba segura que había ido en busca de licor. Cuando salieron a beber el café a la terraza ya oscurecía y las estrellas empezaban a salir una a una. Se escuchaba la rumorosa caída del torrente y los cantos de los pájaros, así como el aletear de pequeños vampiros, casi del tamaño de un dedo. Cada vez que se encendía una luz en una casa de Ceilán aparecían en grupos rodeados de un cierto y misterioso atractivo. No obstante, la gran cantidad de insectos los obligó a regresar al salón. Lord Hauxton dialogó unos minutos con Dominica acerca del mobiliario que ordenara hacer en diferentes partes del país y cómo se hizo llegar hasta la casa. Dominica no dejaba de percibir el estado de humor de Gerald, que sumido en un sillón solo parecía pensar en el momento crucial que pudiera librarse de la vigilancia de su tío para beber otra copa. Todavía no eran las 10 de la noche cuando anunció que deseaba retirarse. Se despidió de ambos y sintió una gran calma en la soledad de su dormitorio. Pero a la vez le habría gustado continuar su charla con Lord Hauxton. Se desvistió, apagó la vela, descorrió las cortinas de un ventanal y salió a la terraza que daba hacia el lago. El jardín estaba tranquilo, a la luz de las estrellas las aguas plateadas resplandecían y el aroma de las flores era embriagador. Es hermoso. De una belleza incitante, pensó Dominica. Si pudiera uno estar aquí con alguien. Detuvo el pensamiento antes de completarlo. ¿Qué objeto tenía desear lo imposible? De permanecer allí solo sería como esposa de Gerald. Volvió a la habitación como si la belleza del exterior la emocionara hasta hacerle daño. Se metió en la cama, cerró los ojos y trató de no recordar lo que había sentido cuando la tocó, cuando besó la blancura de su piel y expresó con grotesca insensibilidad: para variar. ¿Cómo era posible olvidar alguna vez que Sita se había suicidado porque ese hombre la despidió? No pensaré en eso. No lo haré, se prometió a ella misma. Pero sentía como si la pobre mujer estuviera a su lado, contándole lo mucho que había sufrido. De pronto Dominica comprendió por qué se había matado Sita. Era porque estaba demasiado avergonzada de ser repudiada y sin dinero tener que regresar a su aldea. Eso significaría que ningún hombre se casaría con ella por carecer de dote. No pudo enfrentarse con el desprecio de sus amigos y familiares y ella misma sabía que era una fracasada. La muerte era preferible al oprobio y el torrente facilitó el suicidio. ¿Cómo pudo Gerald comportarse así?, se preguntó Dominica en medio del oscuro silencio de su dormitorio. En cuanto Dominica salió del salón, Lord Hauxton dijo a su sobrino: me levanté temprano esta mañana y cabalgué hasta la aldea donde vive Laxman. Esperaba verlo, pero no se encontraba allí. Sin embargo me enteré de varias cosas importantes. Gerald no despegó los labios. Miró a su tío con expresión hosca, como si resintiera su intromisión en lo que consideraba asunto de su exclusiva incumbencia. Los aldeanos me comentaron que los Raxios le hicieron perder la razón. Supongo que comprendes lo que eso significa. Si te refieres a sus creencias religiosas, jamás entendí ni jota de ese lío. Lord Hauxton hizo un gesto de desdén al notar el tono de su voz, pero prosiguió con voz tranquila: aunque los cingaleses son budistas, los aldeanos todavía dependen de los dioses hindúes. Creen en buenos y malos espíritus. Incluso el pacífico y gentil budismo no puede impedir que continúen adorando al diablo. En mi opinión, de hecho, existe poca diferencia entre los demonios y espíritus de los cingaleses y la doctrina de Satán y el infierno que con tanto fanatismo predica en Colombo el padre de Dominica. ¿Por qué rayos tenías que elegirme a la hija de un vicario para esposa? Elegí a Dominica, respondió Lord Hauxton con voz fría, porque tiene tanta personalidad y carácter que lamento constatar ahora que son dos cualidades de las que tú careces.
Ya me lo hiciste notar. Prosigue tu lección, respondió Gerald con tono irónico. Lord Hauxton prefirió ignorar su desconsiderada actitud. Los espíritus positivos de los aldeanos son los Yashios, buenos y amables, que veneran al señor Buda. Por el otro lado están los Rakshios, que son fieros, malévolos y diabólicos. Habitan en los bosques donde cada uno tiene un árbol particular y puede provocar desde allí la locura a quien se acerque. Lord Hauxton caminaba por la habitación mientras añadía: esto puede parecernos extraño y absurdo a ti y a mí, pero los nativos lo creen y me dijeron con toda sinceridad que un Rakshios provocó la locura de Laxman. Mala suerte para él, comentó con ligereza Gerald. No creo poder remediarlo. Es más serio de lo que supones. ¿Por qué? Ya pasaste aquí la festividad del Año Nuevo cingales. Si te interesaste en conocer las costumbres de la gente, habrás podido notar que bajo el influjo del alcohol y la algarabía, el verdadero carácter del cingalés sobrepasa su habitual pasividad. Las riñas surgen de pronto, y tal vez no te hayas percatado, pero es muy alto el índice de criminalidad en Ceilán. ¿Sugieres que Laxman me asesinará? Lo considero probable. El Kapurala, o danzante del diablo de la aldea, cuyo trabajo consiste en aplacar a los malos espíritus, me habló con mucha seriedad de Laxman. Conoce a los suyos y me parece que debe escucharse su advertencia. Pero a mí no. Todo me parece una farsa nauseabunda inventada por el sacerdote para sacar dinero de quienes le hacen caso. Conozco a Laxman desde que vino a ofrecerme a su hija. Es un tipo tranquilo, inofensivo, de poca estatura. No me inspira más miedo que el de una gallina cacareadora. Muy bien. Ya ordené una búsqueda para que lo encuentren y lo traigan. Le pagaré lo que se le debe para compensar de alguna manera la pérdida de su hija. Yo solo puedo decirte que me espantan tu comportamiento en este asunto y tu indiferencia ante la muerte de la desdichada. Y como si temiera decir algo más, Lord Hauxton abandonó la habitación. Su sobrino permaneció sentado unos minutos, después palmeó para que se acercara un sirviente a quien ordenó servirle un whisky del que tenía una necesidad apremiante. Dominica soñaba. En su sueño escuchó llorar a Prudencia. Después de la muerte de su madre, Prudencia sufría de pesadillas de las que despertaba llamando a su madre solo para prorrumpir en amargo llanto al recordar que ya no estaba con ellas. Dominica siempre dejaba abierta la puerta del dormitorio que compartía con Fe para poder escuchar si la pequeña lloraba. Para todas las hermanas fue una terrible pérdida la muerte de la señora Radford, pero Prudencia, de solo 7 años, la añoraba con tal intensidad que Dominica temía a veces que su profundo dolor minara su salud. En realidad nunca había sido fuerte. Nacida prematura, desde bebé fue siempre pequeña, frágil y más propensa a enfermarse que las demás. Tal vez por su naturaleza endeble, era la preferida de la señora Radford y nadie en la familia se enceló por eso. Todos sentían que Prudencia era algo especial y al salir de Colombo, Dominica pensó que sería la primera a la que invitara para visitarla, ya que por su fragilidad extrema era a quien se le hacía más difícil resistir la dureza de su padre. Las disciplinaba a todas como si fueran pecadoras que debieran purgar sus culpas y a Prudencia, ser incluida en esa despiadada actitud le causaba no solo un daño mental sino también físico. Dominica recordó a Prudencia antes de dormirse mientras se preguntaba cómo habrían podido sus hermanas hacerse cargo de la casa. Antes de llegar a la plantación imaginó que Gerald Warren sería tan amable y comprensivo como su tío. Pero la realidad no solo derrumbó sus propios sueños, sino también los planes para favorecer a sus hermanas. ¿Qué opinaría Fe del arraigado vicio de Gerald? Y Caridad, con su aguda inteligencia, descubriría lo mal que trataba a los trabajadores y hasta podría penetrar en la tragedia sobre la muerte de Sita, y eso sería algo de lo que sus hermanas nunca deberían enterarse. Sabía lo mucho que las escandalizaría porque todas amaban a las atractivas y dulces nativas de Ceilán. Pero a la vez era consciente de que el aire de las montañas mejoraría la debilitada constitución de Prudencia y tal vez haría brotar un poco de color en sus pálidas mejillas. Disfrutaría de las comidas,
porque al menos Gerald había conservado al excelente cocinero de su tío y para Dominica cada platillo representaba un verdadero manjar. Semidormida se incorporó en la cama mientras pensaba que debía ir a consolar a Prudencia. Súbitamente comprendió dónde estaba. No se encontraba en la vicaría, sino a una enorme distancia de su familia, y el llanto que supuso era de su hermana. Sin duda provenía de algún animal que estaba en el jardín. Se escuchaba con toda claridad a través de las ventanas que permanecían abiertas y ya plenamente consciente percibió que era el quejido de un animal pequeño. Sabía que los animales de la jungla emitían sonidos extraños. No había causa para que se asustara por el débil quejido que escuchaba. Sin embargo, al continuar, le provocó la sensación de algo siniestro. Estaba segura que el animal se hallaba justo bajo la ventana. Se irá en un momento, se dijo. Sería ridículo que intentara ayudarlo. Tal vez estaba herido, pero sería poco probable que le permitiera acercarse. Se hundió en la almohada en un esfuerzo por no escuchar, pero el quejido no cesaba. Deseó no haber dejado su ventana abierta. ¿Y si el animal entraba en el dormitorio? O peor aún, si en lugar del animal quejumbroso se introducía una víbora. Sintió que su corazón palpitaba de terror. De pronto escuchó un rugido que la hizo estremecer. Era probable que se tratara de un animal salvaje y peligroso. El rugido se acrecentó hasta convertirse en ensordecedor. Por un instante Dominica quedó paralizada por el pánico. De pronto, presa del miedo que le impedía pensar, saltó de la cama y corrió hacia la puerta. No tenía idea de a dónde dirigirse. No podía pensar, solo sentía un terror que la impulsaba a huir. Abrió otra puerta y corrió, rápida y como enloquecida, hacia donde sabía que estaría a salvo. A Lord Hauxton también lo despertó el rugido y enseguida comprendió que eran dos leopardos que reñían. Lanzó una nueva maldición contra su sobrino por su indolencia e irresponsabilidad en sus deberes. En cierta ocasión los leopardos habían sido tan prolíficos en la selva de Ceilán que se convirtieron en una amenaza para los plantíos de té. Cuando se logró diezmarlos, sus ataques fueron esporádicos y dejaron de ser un peligro bajo circunstancias normales. Atacaban ovejas y ganado y ejercían un poder hipnótico sobre los monos, a quienes parecían considerar sus enemigos naturales. Pero si un plantador permitía que esas fieras salvajes entraran en sus dominios y se convirtieran en una amenaza, no solo para los animales sino para los trabajadores, era solo por culpa suya. Lord Hauxton se sentó mientras se preguntaba si los leopardos permanecerían en el jardín el tiempo suficiente para que él buscara un arma y les disparara. Súbitamente algo pequeño y aterrorizado entró en su habitación, corrió hacia la cama y se abalanzó sobre él. Al rodear con sus brazos a Dominica, advirtió que temblaba y parecía llena de terror. Todo está bien, la tranquilizó. No le causarán daño. Ella se aferraba con desesperación a su camisa de dormir, como si buscara refugio de los temores que la invadían. Es un ruido muy desagradable, expresó Lord Hauxton con voz profunda y calmada. Pero es la época de celo y las fieras riñen con frecuencia. Pero los que hacen más alboroto son los elefantes salvajes. Sus palabras hacían poco efecto en Dominica, que temblaba sin poderse controlar con el rostro oculto en su hombro. Todavía están los leopardos. Iré a buscar un arma, Dominica, para dispararles, así ya no la asustarán más. No. No. No me deje. No haré nada que la altere más, pero debe ser sensata. No soy sensata. Nunca lo fui. Casi gritó Dominica. Intenté ser como usted quería. Pero es imposible. Tengo miedo de todo. Procuré ocultarlo, pero no es bueno. No es verdad. Considero que ha sido valiente en muchas ocasiones. No. No. No lo soy. Representaba una farsa, pero usted no se dio cuenta. He sido miedosa desde pequeña. Le tenía miedo a los ángeles, así que papá me obligó a quedarme toda la noche en la iglesia sola, y ahora le temo a la oscuridad. También a los leopardos y a las víboras. Y tengo miedo del señor Warren y de casarme con él. Pronunció las palabras en un susurro apasionado y Lord Hauxton, al escucharla, comprendió que era algo que debió esperar. Me despreciará.
Sé que lo hará, continuó Dominica, y tengo miedo de disgustarlo. Pero tiene que saber la verdad y me siento avergonzada de haberlo engañado. Prorrumpió en llanto y Lord Hauxton percibió la angustia que cimbraba su esbelto cuerpo. Lo hizo sentir como si tuviera en sus brazos a una criatura pequeña y muy desvalida. Dominica retuvo tanto tiempo sus emociones, pensó, que ahora era como una presa que se hubiera roto y las emociones contenidas fluían en un torrente dejándola en medio de la más absoluta inseguridad. No llore, Dominica, yo lo arreglaré todo. No es tan malo como piensa. Lo es. Lo es, murmuró Dominica llorosa. Le he fallado, rompí mi promesa, pero no puedo evitarlo. Soy una cobarde. Una despreciable cobarde. No es nada de eso, afirmó Lord Hauxton. Su camisa de noche estaba húmeda por las lágrimas, pero advirtió que ella ya no temblaba con tanta vehemencia. De pronto reinó el silencio. Se han ido los leopardos, dijo. En cierto modo lamento que no los haya visto, porque los leopardos de Ceilán son criaturas impresionantes, pero bellas. Tienen círculos negros en el cuerpo como los tigres pero marcados con más claridad. Y al saltar se convierten en los animales de más ágil y elegante movimiento en todo el reino animal. Hablaba con el objetivo de desviar los pensamientos de Dominica y hacer que venciera sus temores, y observó que ella lo escuchaba. En la isla también existen leopardos negros. Son muy bellos, pero solo he visto 3 durante todos los años que he vivido en Ceilán. Dominica suspiró. Cesaron sus lágrimas pero no podía apartar su rostro del hombro de Lord Hauxton. Lord Hauxton sintió que había acudido a él presa del miedo en busca de protección. Olvidó que solo llevaba puesto un delgado camisón de muselina. Ni siquiera pensó que Lord Hauxton era un hombre. Para ella significaba el baluarte de su seguridad, un parapeto contra el terror, un refugio a su temor, una protección contra todo lo que pudiera causarle daño. Todo está tranquilo, habló Lord Hauxton con suavidad. Dominica levantó la cabeza. En la oscuridad él no podía verla, pero sí sentir su larga cabellera que caía sobre sus hombros hasta por debajo de la cintura. Ella percibió el perfume de una flor que por un momento no pudo identificar. Era la dulce fragancia de la lavanda. Era un grato aroma inglés entre la profusión de exóticos perfumes orientales y de alguna manera la hizo recordar todo lo que amaba de Inglaterra y a su madre. Ya no debe tener miedo, Dominica. Ya no tengo, respondió ella, pero la voz se ahogó en su garganta y sonó patética, como la de una criatura indefensa en medio del caos. Mañana me aseguraré que los leopardos no la vuelvan a perturbar, prometió Lord Hauxton. Haré abrir los dormitorios del segundo piso. Debí insistir en ello en cuanto llegamos. Me sentiría más segura allá arriba, exclamó Dominica, pero no a solas. Allá está el dormitorio que mandé construir para mí, el de las palmeras. Pero sabe que donde quiera que esté yo la protegeré. Por eso vine a buscarlo, susurró Dominica. Ya no ocultaba su rostro en el hombro de él, pero no intentó apartarse de sus brazos. Él se percató de que aunque trataba de hablar con naturalidad, aún permanecía tensa y alerta, como si temiera que surgieran de nuevo los rugidos de los leopardos. Y yo que deseaba que pasara una buena noche. Debe estar cansada y tal vez inquieta por muchas cosas. No podría regresar al dormitorio. Lo entiendo. Cambiaremos dormitorios. Puede dormir aquí y yo vigilaré a los leopardos. Pero le aseguro que no regresarán. No me deje todavía, suplicó Dominica. Cuando menos unos instantes más. Él sintió que sus manos se aferraban de nuevo a su camisa de dormir. No la dejaré hasta que me lo indique, pero creo que debería tratar de dormir. Así que le sugiero que se acueste y permaneceré a su lado hasta que amanezca o hasta que concilie el sueño. Pensará que soy una tonta. Considero que hizo lo correcto al acudir a mí. Con esmerada delicadeza la soltó. Ella permaneció sentada en la cama y él bajó al suelo y estiró la mano para buscar la bata que se encontraba en una silla contigua. Se la puso mientras Dominica se deslizaba bajo las sábanas. No se irá aún, ¿verdad? Lord Hauxton se sentó en el borde del lecho y tomó las manos de ella entre las suyas. Le prometo que me quedaré. Ella lanzó un suspiro de alivio. Entonces sus dedos presionaron suavemente los de él. ¿Está muy disgustado conmigo? No estoy disgustado ni la desprecio. Creo, como siempre he pensado, que es una persona excepcional y muy valiente.
No lo soy. Sabe que no lo soy. Pero me agrada que lo piense. Le aseguro que digo la verdad. Después de un silencio él agregó. Cierre los ojos Dominica. Ahora le resultará más fácil dormirse y resta muy poco de la noche. No necesito consultar mi reloj para decirle que en 30 minutos o poco más saldrá el sol para traernos un nuevo día. Sintió como los dedos de ella se relajaban. No se movió y poco después notó que Dominica respiraba con tranquilidad. Comprendió que exhausta por el terror y las lágrimas se había dormido enseguida como sucedía con los hombres después de hacer un esfuerzo excepcional y soportar una gran tensión emocional. No se movió, permaneció tomado de las manos de Dominica hasta que, como esperaba, apareció una tenue luz a través de las cortinas. Continuó esperando. Cuando la luz se hizo más intensa, pudo ver la silueta del mobiliario y el rostro de Dominica sobre las almohadas. Su cabellera le cubría los hombros y pudo advertir las huellas del llanto en sus pestañas, húmedas y oscuras contra la palidez de las mejillas en el pequeño rostro ovalado. Parecía muy joven e indefensa y la contempló un largo rato. Después, con cuidado, apartó su mano de la de ella. Se incorporó y en silencio se dirigió hacia la puerta entreabierta. Cruzó el pasillo y entró en el dormitorio de Dominica. Caminó hacia los ventanales abiertos. El césped sobre el cual habían reñido los leopardos estaba arruinado, las flores destrozadas y las plantas con las raíces fuera de la tierra. Mientras observaba notó que junto a uno de los pilares de sostén de la terraza estaba un lazo roto que debió estar atado a un animal pequeño. Quizá una oveja. Miró hacia las colinas. Allí oculto Laxman esperaba poder vengar la muerte de su hija. Si Dominica hubiera acudido a rescatar al espantado animal los leopardos la hubieran atacado. Se dijo que debía encontrar a Laxman y cuanto antes. Al despertar Dominica y encontrarse en un dormitorio extraño, recordó los sucesos de la noche anterior. Miró el reloj que estaba junto a la cama y se dio cuenta de que era ya una hora avanzada de la mañana. No era de sorprender, pero a la vez se sintió avergonzada de su debilidad y de haber llegado hasta la cama de Lord Hawkston inducida por el pánico. ¿Cómo pude ser tan tonta?, se preguntó. Pero al solo recordar el rugido de los leopardos en la oscuridad se renovó su terror. Había sido honesta al confesar su temor a Lord Hawkston. Se había obligado a mostrarse valiente porque sabía que su actitud era ejemplo para sus hermanas menores, pero jamás había podido olvidar la terrible experiencia que la había hecho sufrir su padre cuando tenía solo 7 años de edad. Su madre, enferma por ese entonces, no se percató de lo que sucedía pero después al saberlo se disgustó mucho. Su padre le daba una lección bíblica que hablaba de los ángeles guardianes que protegían a la gente de los diablos que existían en el infierno. Perdido en su propia oratoria, describió tan vívidamente el infierno que Dominica gritó: «Tengo miedo de los diablos papá. Temo que me ataquen». Dominica, estarás a salvo mientras seas buena. Dios envía a sus ángeles a protegerte y siempre te rodean excepto cuando pecas. También me dan miedo los ángeles. No quiero que nadie me rodee, quiero estar sola. El vicario consideró eso un sacrilegio y la riñó, ya que a pesar de su corta edad, ya Dominica mostraba su definido carácter y se atrevía a desafiarlo. «Temo a los ángeles papá, por mucho que me hables de ellos les temo. Les temo». Esa actitud colmó la ira del vicario quien la encerró en la iglesia toda la noche para que pudiera meditar acerca de los ángeles y entender que estaba a salvo en las manos de Dios. Dominica no podía olvidar ese incidente ni cómo la oscuridad le pareció poblada no de ángeles, sino de demonios. Finalmente, vencida por el terror, se ocultó bajo un asiento y trató de hacerse lo más pequeña posible, mientras se tapaba los oídos para evitar escuchar a los ángeles. Al día siguiente la encontraron desfallecida. El vicario nunca más impuso un castigo semejante a ninguna de sus hijas, temeroso de la indignación de su esposa. Pero había hecho nacer en Dominica una sensación de inseguridad de la que nunca pudo librarse. La amedrentaba la oscuridad, por lo que era un consuelo compartir su dormitorio con Fe. Sin embargo, consciente de su papel de hermana mayor se obligó a asumir autoridad y a la muerte de su madre ocupó su lugar no solo en relación con sus hermanas, sino también respecto a su padre. No siempre fue sencillo con él,
pero a veces conseguía suavizar la dureza de sus órdenes o evitar que les impusiera más austeridad. Solo cuando se trataba de hacer gestiones para que le diera dinero para la comida u otras necesidades, debía aceptar que siempre fue un total fracaso. Asimismo, nunca en su vida se había comportado de forma tan débil y humillante como la noche anterior. Comprendió que había sido la culminación de muchas cosas, del impacto de la proposición de Lord Hauxton, de la amargura de dejar su hogar, de la repugnancia que sintiera al conocer a Geraldine, sobre todo, del rechazo que experimentó cuando la besó en el hombro y de la zozobra que le producía pensar en el futuro. Se preguntó qué opinaría de ella Lord Hauxton esa mañana y si habría lamentado llevarla a esa casa que él mismo había construido. Si la había considerado digna de vivir en ella, si la había imaginado como señora de la casa y anfitriona. Seguramente estaba muy desilusionado al encontrarla tan miedosa e incapaz de cumplir el papel para el que se había comprometido. Me ha dado tanto, pensó con tristeza Dominica, y cuando ya confiaba en mí le falló. La idea le hizo brotar las lágrimas. Se sentía cansada y deprimida. Debo levantarme. Pero continuó en la cama y observó la decoración. Era del mismo estilo de su habitación, pero el cuadro del muro era diferente. No era un Buda, sino un bello panorama del lago de Kandy donde crecían los lotos rojos. A la distancia y al otro lado del lago, podía distinguirse el templo del diente sagrado, así como los árboles con las flores sagradas en botón, como las viera cuando estuvo allí con Lord Hauxton. Recordándolo supo que había sido un día de hechizo indescriptible. Jamás imaginó que existiera tal belleza. Aún la estremecía su intensidad, y mientras observaba el cuadro en medio de sus recuerdos comprendió por qué le había parecido tan bello Kandy, porque el lago tenía un brillo extraño y místico, porque el esplendor y colorido de las flores le habían parecido más motivantes. Era porque estaba con Lord Hauxton y él con ella, porque su presencia la hacía conocer por vez primera la plenitud de la dicha. Y la causa de esa plenitud llegó a ella como una luz cegadora. Siendo tan fácil de comprender, hasta ese instante sabía que era amor. Amor por Lord Hauxton, el hombre que la había llevado a la plantación para que se desposara con su sobrino.